Atención colombianos porque el expresidiario Álvaro Uribe Vélez sería candidato para el Congreso de la República o la fórmula vicepresidencial del discípulo que este delincuente decida lanzar como candidato presidencial para las elecciones del 2026. A su vez que hoy se presentó un proyecto de ley encabezado por el senador Iván Cepeda y el Pacto Histórico y además de otros congresistas con el fin de que este proyecto de ley le disminuya el 50% del salario a los congresistas. Pues así es. Resulta que este medio de comunicación Semana, que es un medio de comunicación que apoya y que está prácticamente arrodillado al sector de lo político de la extrema derecha en Colombia, comunican el día de hoy: el Centro Democrático, el rumor toma fuerza. En las bancadas del Senado y Cámara dicen en voz baja que ya varios dirigentes le han propuesto al exmandatario encabezar la lista. Él no ha tomado una decisión. El expresidiario Álvaro Uribe Vélez podría regresar de lleno a la política en 2026 si él finalmente decide encabezar la lista del Senado por el Centro Democrático, tal como se lo han pedido algunos dirigentes políticos de derecha y las bancadas en el Congreso que hacen parte de su casa política. Así es, señores y señoras, esto lo único que demuestra es que el Centro Democrático está perdido, que está desesperado, porque la gente ya no le está creyendo y están tomando como última medida volver a lanzar a su cabecilla, a su maestro, a la política, a ver cómo atraen votos nuevamente. Están perdidos. Eso es lo que demuestra este tema. Que Uribe, que el expresidiario de Álvaro Uribe Vélez vuelva otra vez a lanzarse al Congreso, o que pretendan ser la fórmula vicepresidencial de alguno de sus discípulos que lance a la presidencia. Eso demuestra que están acobardados, que la gente ya no les está creyendo en lo absoluto. Uribe no ha tomado una decisión, de hecho, ni siquiera se ha referido al tema con su círculo más cercano. No obstante, no es secreto que a medida que pasan los días son más las voces que casi en coro le piden que encabece la lista. Si lo hace, estiman que empujará considerablemente la votación del Centro Democrático y el partido podría eventualmente recuperar las curules que perdió en las elecciones de 2022, cuando el uribismo enfrentó el desgaste mediático del exmandatario por su proceso penal por la supuesta manipulación de falsos testigos, la finalización del gobierno Iván Duque y el estallido social y narrativa de la izquierda en su contra. Aquí están asustados, están perdiendo fuerza en el Congreso de la República y están tomando esta medida desesperada de volver a lanzar a su maestro, a ver cómo atraen votos, creyendo que este expresidiario vuelva a lanzarse, el Centro Democrático va a crecer y va a tomarse nuevamente el poder en Colombia. Están totalmente equivocados. Colombia ya despertó. Colombia no les está creyendo en lo absoluto. Recordemos que este expresidiario renunció a su curul en el Congreso de la República en el 2020 a raíz de estas investigaciones y el proceso que estaba llevando la Corte Suprema por pues todo el tema de la manipulación de los falsos testigos, donde se vio acorralado, donde se vio perdido, y la única opción que tuvo fue pues renunciar a su curul en el Senado para que fuese la Fiscalía quien tomara esa investigación. Obviamente ya tenían todo el tema de la Fiscalía arreglado cuando era pues presidente este nefasto de Iván Duque. Ya tenían a la Fiscalía arreglada, al fiscal que iba a tomar este caso arreglado, para que después este fiscal pues prácticamente votara este proceso y dijera que no había ningún tipo de pruebas para que estuviese esta investigación en contra del expresidiario, que afortunadamente hoy en día va por buen camino y está dando resultados, y eso lo tiene contra las cuerdas a este delincuente y a todo su séquito de seguidores. Recordemos que el Centro Democrático pasó de tener 19 senadores a 13 y luego a 12, tras el escándalo por corrupción del ex senador Ciro Ramírez, quien hoy está en la cárcel. Y en la Cámara perdió el 50% de la presencia nacional porque de 32 curules terminó en 16. Ahora imagínense qué va a pasar para el 2026. Si se ha visto, y eso ha mostrado las estadísticas, que ha ido disminuyendo cada vez más el poder del Centro Democrático y que la gente no le está comiendo cuento, no les está votando, porque están descubriendo que todos estos delincuentes pues son eso, unos delincuentes. Entonces esta medida es una medida apresurada y es una medida que están buscando sí o sí el Centro Democrático para ver cómo salvan
estas curulis y cómo pretenden nuevamente retomar el poder legislativo en Colombia y de esta manera, como ya lo hemos visto, pues tratar de siempre hacer una oposición a todas las ideas progresistas y a todo lo que tenga que ver con el presidente Gustavo Petro. De momento, el uribismo no ha decidido si las listas del Senado serán abiertas o cerradas, aunque una fuente del partido le confirmó a Semana que el expresidente le gustaría que sean cerradas. Con eso habría más filtro y los próximos senadores serían personas afines a la ideología de la casa política. Aunque no se dice públicamente, las directivas del Centro Democrático no están contentas con unos pocos senadores y representantes que hacen poca oposición y que al contrario, en algunos escenarios parece que le hacen juego al gobierno Gustavo Petro en el Congreso. Como lo hemos dicho y lo hemos repetido, están totalmente asustados. Ya no confían ni en sus propios congresistas. Estos sinvergüenzas, estos congresistas del Centro Democrático, lo único que han hecho no es hacer una oposición. Ellos no están velando realmente por los derechos o por el bienestar del pueblo en Colombia. Están buscando es cómo atacar sí o sí cualquier proyecto que sea presentado por parte del gobierno para tratar de desprestigiarlo, para tratar de que no cumpla su objetivo, de que no pueda realizar las propuestas o todo el plan político que el presidente Gustavo Petro tiene, para después salir, obviamente, utilizar esto y atacarlo, utilizar todo este tema para atacar al presidente Gustavo Petro. Eso es lo único que ha hecho esta supuesta oposición, que de oposición no tiene absolutamente nada y que lo único que hace es atacar y atacar al gobierno, sea sin importarle que estos proyectos o que estas reformas realmente sean útiles para la sociedad en Colombia. Uribe no ha parado de hacer política, sigue recorriendo el país con la misma energía desde sus inicios en la política y este fin de semana visitó Cúcuta, que a propósito visitó Cúcuta y la gente no le salió, no le comió cuento. Él creía que iba a llenar, y los medios de comunicación, precisamente los medios de comunicación tradicionales, incluso este medio arrodillado de Revista Semana, pues salieron a decir que esa convocatoria de este expresidiario fue impresionante, que muchísima gente llegó. Totalmente mentira. Los videos comprobaron de que si fueron 100 personas a esta convocatoria, donde no fue solamente el expresidiario Álvaro Uribe, sino fue con sus discípulos a obviamente aprovecharse de las emociones de los colombianos y los venezolanos, a tomar partido y hacer política. Porque a él no le importa realmente la situación en Venezuela. Él lo que está haciendo es buscando hacer política, buscando jugar con las emociones de los colombianos para buscar cómo, obviamente, vuelve a tomar el poder para la presidencia en el 2026. No es nada más, no se dejen engañar. Eso es lo que está haciendo este expresidiario, este delincuente. Pues resulta que volviendo a Uribe, él tendría que tomar una decisión de alcance político y jurídico, porque si él vuelve al Congreso, lo más probable es que sus procesos regresen a la Corte Suprema de Justicia. La misma Corte que cuando estaba pues en el tema de la investigación en el caso en contra de este expresidiario, pues obviamente salió y todo su séquito de delincuentes salieron a desprestigiar a la Corte Suprema, a decir que eran unos vendidos, que era una persecución política y que no sé qué más, y que él era inocente y que, bueno, todas estas mentiras, que por lo tanto pues le tocó renunciar a su curul en el Congreso y pues esconderse o prácticamente buscar la favorabilidad de la fiscalía en ese momento y de fiscal que asumió ese caso para ver cómo pues salía impune de todo este tema. Entonces aquí hay algo bastante importante, y es que si este delincuente decide lanzarse al Congreso, que lastimosamente y probablemente pues lograría llegar al Congreso de la República, obviamente otra vez esas investigaciones las retomaría la Corte Suprema de Justicia, que fue por el mismo motivo que le tocó renunciar en el 2020. Aquí está la encrucijada para el expresidiario Álvaro Uribe Vélez y para el Centro Democrático. Tienen dos opciones. Una, se van como están y que ya saben que aunque este expresidiario lo lancen al Congreso, también pues no van a lograr mucho, pero van a intentar atraer los votos, la mayor cantidad de votos posibles, y también les va a perjudicar como segunda opción
que las investigaciones las vuelva a retomar la Corte Suprema de Justicia y ahí le va a ir bastante mal a este delincuente. Pues a su vez también tenemos que el día de hoy fue radicado en el Congreso de la República un proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas en un 50% y entraría en vigencia en el segundo semestre del 2026. La iniciativa tiene el apoyo de 57 congresistas de diferentes bancadas. La discusión en este proyecto se hará en la Comisión Primera del Senado. Pues este tema que está, o este proyecto de ley que está siendo presentado principalmente por Iván Cepeda, donde es necesario para Colombia que estos sinvergüenzas, a estos congresistas que lo único que están haciendo es robarse la plata, que son los mismos, pues de estos sectores de extrema derecha que salen prácticamente a jalarse el pelo porque el presidente Gustavo Petro pues incrementó el salario mínimo en Colombia, cosa que estos no querían y que les pareció desproporcional y que iban a acabar con los empresarios y todas estas mentiras tratando de pues causar inseguridad en Colombia, de causar temor a tanto a los empresarios como a los trabajadores y que no les dio lugar, mientras que ellos están ganando aproximadamente 48 millones de pesos al mes. Y que estos incrementos para ellos cada vez son de millones y millones de pesos. Y eso sí, no hay ningún problema, están calladitos. Pues así lo manifestaba el senador Iván Cepeda. Sí, ese es un riesgo, pero este tiene varias características que son nuevas. Primero, un apoyo tan grande. Hay apoyo de muchas bancadas, no solamente el pacto histórico cuyos congresistas firman casi en su totalidad, sino también congresistas del Partido Liberal, Partido de la U, Cambio Radical, Comunes, Independientes, Alianza Verde, por supuesto, y entonces creemos que es una muy buena oportunidad para que también el Centro Democrático y la oposición apoye esta norma y sea un proyecto que sea presentado unánimemente ante el Congreso y discutido de esta misma forma. Ahora, también llamamos a la ciudadanía a hacer una veeduría y una exigencia muy seria e incluso a movilizarse si es necesario para que estos... Sí, ese es un... Que el Centro Democrático apoye este proyecto de ley es bastante dudoso, dado que pues, se han presentado aproximadamente 24 proyectos de ley que buscan reducir el salario de los congresistas. Y como ya sabemos y es de esperarse, pues todos han fracasado. Estos ladrones, estos sinvergüenzas que salen a quejarse del aumento del salario para los trabajadores, que es prácticamente una bicoca, es algo muy mínimo, son los mismos que no quieren reducirse el sueldo de 48 millones de pesos, mientras que un ciudadano de a pie se gana aproximadamente 1.400.000 y pico de pesos. Entonces, realmente acá pues es de esperarse. Por ejemplo, Paola Holguín ya salió pues a hacer un comentario frente a este tema donde dice: dan risa, hablan de bajar salarios de congresistas y nos han hundido 5 veces el proyecto. Pues esto a raíz de una publicación del mismo Iván Cepeda, donde pues menciona que ya son 10 congresistas, 4 senadores y 6 representantes los que presentan el proyecto de rebaja de nuestros salarios. Crece la audiencia, pues afortunadamente al momento de hoy de presentarla fueron 57 congresistas los que apoyaron pues este proyecto de ley. Decía Paola Holguín, primero el proyecto de ley radicado el 27 de julio del 2016, el segundo el 20 de julio del 2017, el 28 de agosto del 2018, 23 de julio del 2019 y 21 de julio del 2021. Aquí causa pues una curiosidad y es algo de importancia de anotar de que pues precisamente estas fechas donde supuestamente ellos presentaron estos proyectos de ley que se los hundieron supuestamente, son las mismas fechas donde ellos tenían el poder en Colombia y donde eran mayoría en el Congreso. Entonces, si eran mayoría en el Congreso y ellos fueron los que presentaron ese proyecto de ley, ¿por qué se hundió? Porque ellos mismos lo hundieron. Es simplemente por eso. O sea, aquí no hay otra explicación y lo único que demuestra es la ironía de estos sinvergüenzas que pretenden hacer creer que ellos sí han trabajado por este proyecto de disminución de los salarios de los congresistas, cuando resulta paradójico que en esas fechas ellos tenían el poder en Colombia. Ellos tenían mayoría en el Congreso y aún así lo hundieron.
Entonces, esto fue prácticamente un montaje para hacerle creer a los colombianos que ellos estaban dispuestos a bajarse los millonarios salarios cuando era totalmente mentira. Pues colombianos, es todo por este video. Nos vemos en el próximo. No olviden suscribirse.